Ahí en el libro de los Efesios, capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 11. Juntos, hermanos, leamos este pasaje. Efesios 4:11. Dice, puestos de pie, hermanos, si gustan. Pónganse de pie. Dice, juntos, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tomen asiento, hermanos. Dice, él mismo constituyó, o sea, el Señor Jesucristo dice que constituyó a sus apóstoles, a los profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, el Señor Jesucristo, lo primero que hace en la vida de el que se acerca a Él, que le deja entrar en su vida, que es un creyente en Cristo, una vez que ya es creyente en Cristo, el Señor nos da dones espirituales. Y nosotros estamos pensando que una vez que tenemos esos dones espirituales, entonces vamos a empezar a desarrollarlos, que ese es el momento. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús es soberano, entonces Él hace lo que Él quiere. Por eso dice que Él constituyó. Él no le pidió permiso a nadie para decir, lo voy a nombrar para este ministerio. Él lo hizo porque Él es soberano. Pero también el Señor Jesucristo dice que las perfecciones que Él tiene, le llamamos atributos, las perfecciones espirituales del Señor Jesús, es que es omnisciente. Y omnisciencia quiere decir que Él sabe todas las cosas antes de que sucedan. Él es el principio y Él es el final. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por decirlo de esta manera, el Señor Jesús sabe desde el comienzo de la tierra y sabe el final de la tierra y todo lo que sucede en medio. Por lo tanto, Él conoce a todas las personas, Él conoce a cada uno. Él dice que Él ve la mente y Él ve el ser interior o los corazones, dicen la palabra, el ser interior, entonces Él conoce a las personas. Entonces, ¿desde cuándo el Señor empieza a prepararnos? Él comienza a prepararnos desde que nacemos. Él tiene un propósito para cada persona. Y entonces cuando Él me llama a su reino celestial, cuando creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador personal, le acepto y Él me da sus dones espirituales y me da un ministerio, me llama a hacer algo. Pero no en ese momento me empieza a preparar. Él ya me preparó de antemano. En la vida secular que nosotros vamos teniendo, el Señor va usando todo eso para prepararnos. Dice en Efesios, aquí en donde leímos, Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles. ¿Por qué los llamó apóstoles? ¿Por qué los llamó a ellos? ¿Por qué escoge a estos 12 hombres? Pues, primeramente porque los salvó y después los llama a un ministerio que Él ya los había preparado para eso. En nosotros, en nuestro tiempo, bueno, ya murieron los 12 apóstoles, ya no hay. La palabra apóstol significa enviado. Entonces, algunas personas, algunos grupos utilizan ese vocablo que son enviados para decir es que yo soy un apóstol. ¿Sí? Pero apóstoles nada más, técnicamente nada más son 12, ¿ah? Los llamados por el Señor Jesucristo, incluyendo al apóstol Pablo. ¿Ah? Dice a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a otros evangelistas. Ahora, ¿a qué me ha llamado a mí? Y ese es el asunto. ¿Por qué soy misionero? Porque el Señor escogió el ministerio en el cual me voy a desarrollar. Pero ¿cómo me preparo de antemano? Mi formación es en las materias de matemáticas,
En eso me desarrollé. Me desarrollé en las materias de física y de química. El Señor me preparó en la carrera de ingeniería. Entonces, mi mente fue preparada para pensar en matemáticas, química y física. Así me preparó. Y me llama al ministerio. Con ese trabajo que Él ya había hecho previamente en mí. Y me empieza a preparar espiritualmente. El conocimiento de su palabra. Pero yo no puedo ser evangelista, porque mi manera de pensar es, si yo hubiera sido evangelista, entonces yo tendría que haber estudiado ciencias sociales para poder hablar con la gente y conocer esa manera de pensar. Pero mi manera de pensar es analítica. Analítica quiere decir que abstracta. Yo pienso en matemáticas, química y física y así funciona mi mente. No funciona de otra manera. Pero así me escoge el Señor. Entonces yo no soy evangelista. No puedo evangelizar. Bueno, porque soy misionero. Ese es el asunto a lo que todos vamos a llegar. Y tenemos al apóstol Pablo. El Señor llama al apóstol Pablo. ¿Quién era el apóstol Pablo? Un fariseo, celoso de la ley, un conocedor estricto de la ley, un maestro de la ley. ¿A quién podía él enseñar? Él podía enseñar a los judíos, porque es judío de judíos y enseñado estrictamente en la ley y estricto como fariseo. Y él es perfecto para hablar con los judíos, porque los judíos conocen la ley. Pero el Señor no lo envía a los judíos. El Señor le dijo, te he preparado para que tú evangelices, hables con los gentiles. Pero los gentiles no saben nada del fariseísmo. No tienen las reglas de fariseo. No está hablando con un judío que conoce la ley y cuando él habla, pues sabe de lo que está hablando. Va a hablarle a personas que no saben de lo que están hablando, del conocimiento estricto judío. Y va a los gentiles. Pero si el Señor no lo preparó para eso. Bueno, ¿por qué soy misionero si yo no tengo la formación? ¿Para qué me llamó el Señor a mí? Si yo soy académico. Y cuando digo académico, maestro. ¿Cuál es lo que me gusta? Me gusta enseñar. ¿Sí? Por muchos años, después de estudiar en el Instituto Bíblico, ahí en el Rinconcito, pues di clases ahí, soy maestro. Esa es mi formación. Pero ¿por qué me llamó como misionero? Si a mí me gusta escudriñar las Escrituras y cuando alguien predica estoy poniendo atención a ver si lo que dijo va de acuerdo con las enseñanzas, si armoniza con todo lo que el Señor ha dicho en su palabra, si lo que dijo no contradice otra parte de la palabra. Bueno, ese es mi análisis, ¿no? El Señor Jesucristo es el que inspiró la palabra del Señor, Él es el dueño de la palabra. Él es la palabra, por eso Él mismo dice que es la palabra. Entonces, esa es mi manera de ver las cosas. Pero, ¿qué tiene que ver con misionero? O sea, ¿por qué el Señor hace 40 años me envió a Tancanwitz? Si ahí la gente, pues, no es estudiada, vamos a hablar académicamente, pues, secundaria y hasta ahí. Y yo fui preparado con puros libros, en donde las palabras que yo uso no son las palabras comunes.
pero mi mente no funciona con otras palabras, porque así me formó el Señor. Bueno, ¿qué hago yo ahí? ¿Para qué me envió ahí el Señor? Si no le sirvo porque no soy evangelista. El evangelista es alguien que puede hablar del evangelio fácilmente con una persona. Sí, he ejercido ese ministerio de evangelista ahora que estuve en la clínica Buen Samaritano, fui el consejero y mi ministerio era dar un devocional a las personas. Y siempre fue evangelismo por 10 años. ¿Lo pude hacer? Sí. Pero porque la gente llegaba ahí. ¿Sí? Y la gente ya sabía que si quieres consulta, tienes que escuchar al predicador, y si no, pues ni vengas a consulta, porque lo primero que se hace ahí es el devocional. ¿Sí? Y si no llegas al devocional, pues ya no llegas, ya no te dan ficha. Entonces, pues, forzadamente la gente me escuchó por 10 años. Fui evangelista, pero no soy evangelista. Soy maestro. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo tengo una misión? ¿Qué es lo que hago en la misión? Pues para mí es enseñar. Enseño las Escrituras. El Señor me preparó para hacerlo. Mi ministerio es estar aprendiendo más del idioma griego, y es en el que estudio las Escrituras. Así es como lo hago. Y de ahí predico. ¿Cómo predico? ¿Cómo enseño? Pues enseño los libros y voy tocando los versículos y cómo fueron escritos y lo que dice en el idioma original. Ese es el ministerio. Pero, pues el Señor me debió haber llamado a un seminario, ser maestro de un seminario, no ser misionero. Pero el Señor me llevó ahí. Y esa es la manera. ¿Qué hago ahí? Digo yo. Bueno, tenemos conceptos de qué debe ser un pastor, de qué debe ser un misionero, de qué debe ser esto y de qué debe ser aquello, pero el Señor no lo usa. El Señor te prepara y te envía a algo que puedes hacer. Y cuando lo hacemos, pues nos sentimos contentos. Porque eso es lo que yo puedo hacer. No puedo hacer otra cosa más. ¿Ah? Dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Soy pastor, sí. Pero técnicamente o bajo el escrutinio de qué es un pastor, pues no soy pastor, entonces tampoco. Pero sí soy ordenado. Me desordenaron hace como 6 años o 7 años, desde 2015. 2015. Y soy ordenado. El Señor me ha dado esos privilegios y ese ministerio. Entonces, ¿qué es el misionero? Simplemente el Señor te llama, te prepara para algo, sirves en el lugar donde Él te pone, ¿sí? Y empiezas a hacer su obra. Porque ¿de quién hablamos? Bueno, ¿de quién hablo? Todo el tiempo estoy hablando del Señor Jesucristo. Todo el tiempo. Porque Él es el que me constituyó a mí, Él es el soberano, Él es el que dice, escudriñas las Escrituras. ¿Para qué? Porque en ellas estás pensando encontrar la vida eterna, pero ellas son las que hablan de quién, son las que hablan de mí. Entonces ahí está el Señor Jesucristo. ¿De quién hablo? Pues hablo de Él, porque donde quiera que leo las Escrituras está el Señor Jesucristo. Bien, ¿por qué hace 40 años y yo dije, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? O sea, estoy ahí y me preparas, ¿por qué? ¿Por qué no otra persona? Es lo que siempre pensamos.
¿Por qué no otra? Bueno, porque ahí me quería el Señor. Ahora, ¿cuál ha sido su propósito? Bueno, es que el propósito para mi vida fue estar analizando la palabra del Señor, porque ya hay muchos que hablan de la palabra del Señor y se desvían. Simplemente toman algo que les gustó y dicen lo que quieren decir sin que el Señor lo diga en su palabra. En nuestro tiempo estoy viendo muchos videos, como decía el hermano, hablo del internet y hay muchas gentes hablando, muchas corrientes que dicen hablar de la palabra y desvirtúan la palabra. Entonces el Señor me preparó y me ha hecho hacer de esa manera y estar enseñando a mis hermanos allá en Tancanguis. Todavía sigo siendo el misionero allí, aunque vivo acá, soy el misionero y cada domingo nos reunimos los hermanos, usamos el internet, las videoconferencias, ¿no? Y estamos en relación unos con otros, pero sigo enseñándoles, ¿no? Sigo haciendo ese ministerio hasta que el Señor me cambie de giro. Bueno, estoy también yendo a otro lugar aquí en Tepozotlán, Las Cabañas, ahí estamos iniciando un ministerio, pero iniciando, el Señor sabe qué va a suceder y qué es lo que tengo que hacer ahí. Pero en Tancanguis eso es lo que he hecho. Entonces, cuando ministramos la palabra. Entonces, el Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, como decía el hermano, ¿no? A cada uno de nosotros tenemos el ministerio de compartir el Evangelio. Ya estamos misionando, ya estamos extendiendo el Evangelio. ¿Dónde? Pues ahí donde la gente nos conoce, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer, donde la gente nos conoce. ¿Dónde nos conoce? ¿Dónde pasamos más tiempo? Pues en nuestro trabajo. Ahí pasamos mucho tiempo. Ahí es donde tengo que estar misionando. Me tienen que ver tienen que ver nuestra vida. Hace muchos años estaba yo en la presidencia municipal hablando con un señor y me dijo, usted es hermano, ¿verdad? Le digo, bueno, ¿usted cómo sabe que yo soy hermano en Cristo, que soy creyente, ¿no? ¿Cómo lo sabe usted? No, dice, es que su manera de hablar lo identifica. No sé si señor Diego había tenido relación con otros creyentes y podía determinarlo, pero fue en mi vida, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de testificarle a él y a su esposa, ¿verdad? Y entonces, pues el Evangelio llegó a su familia. No sé si tomó la decisión, eso ya es algo personal de él y de su familia. Pero ahí está, entonces, la gente tiene que conocernos, conocer del Evangelio y tenemos que aprovechar la oportunidad para hablarles. Se abren las oportunidades de hablar el Evangelio. Entonces, cuando una persona me da la oportunidad de hablar del Evangelio, le puedo hablar fácilmente del Evangelio. No es lo mismo parar a una persona, me permite, quiero hablarle 3 minutos y dicen, pues ya se te pasaron 2. ¿Y de qué me vas a hablar? No es igual. No es igual. El Señor nos da una plática con alguien y nos da esa oportunidad y entonces podemos aprovecharla. Somos misioneros. Entonces, el Señor utilizó al apóstol Pablo y ese es mi ejemplo de que él fue preparado para trabajar con los judíos y trabajó con los gentiles, ¿no? Y mucha de la manera de pensar del apóstol Pablo es la que nosotros tenemos en nuestra comunidad, de estar leyendo y leyendo lo que el Señor ha hecho a través del apóstol Pablo, lo que nos dejó a través del apóstol Pablo, llena nuestras mentes. Entonces, tenemos ese ministerio. El Señor nos salva, dejamos que Él entre en nuestras vidas.
Y si dejamos que Él siga la obra, porque Él dice que el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el día del fin. El Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, por eso nos ha salvado y nos ha llamado a hacer algo. Yo no te puedo decir qué es lo que te ha llamado el Señor, ¿no? Porque lo único que puedo saber es a qué me ha llamado el Señor y por qué lo hago de esa manera, ¿no? Entonces, tal vez a algunos mi manera de trabajar en el ministerio, pues no concuerda con mi visión. Cada quien, el Señor le da una visión, un ministerio y quiere que lo hagamos. Y entonces estamos aquí para evangelizar. ¿Cuál es la parte más difícil para evangelizar? La parte más difícil o con la gente más difícil para hablarles del evangelio es con la familia. Porque ellos no nos dan la oportunidad de hablar del evangelio. No, no me hables de eso. Yo sí te conozco, ¿no? Conocen la vida pasada de uno. Eso es lo más difícil. Cada vez que quiero hablar con mi familia del evangelio, no hay, se cierran. Eso es lo más difícil. Entonces, a través de testimonio nada más, de que vea nuestra vida, que vea cómo reaccionamos en ciertas situaciones, qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos, ¿no? Y de esa manera, tal vez no directamente me escuchen hablarles del evangelio, pero da la oportunidad para que su amigo más cercano y que también es creyente le pueda hablar del evangelio. Le podemos hablar generalmente a las personas extrañas, más fácilmente que a nuestros familiares. Y entonces tenemos ahí nuestras oportunidades. El Señor nos ayude y tenemos un ministerio, somos misioneros, ¿no? Claro, específicamente hablando, un misionero de la iglesia es alguien que el Señor ha llamado, recibí el llamado del Señor, mi relación con Él me dijo que yo necesitaba ser misionero. ¿Y cómo comencé a ser misionero? Pues trabajando en la Unión de Jóvenes. Ahí es donde el Señor me impulsó a hacer algo. Y de ahí la iglesia pudo ver que sí, mi llamamiento era genuino, que no solamente decía yo, pues el Señor Jesús me dijo, pero ¿y la iglesia cómo lo sabe? El Señor convenció también a la iglesia de que sí, este es llamado para eso y la iglesia me nombró misionero en Tancanwitz y de esa manera llegué a misionero, ¿no? Ese es el formato. El Señor nos llama, nos prepara, le servimos y si Él requiere de nosotros como un servicio especial, entonces va a darle la dirección a la iglesia para que seamos siervos en algo especial, ya dirigidos y ministrando en la iglesia. Pero mientras, como creyentes en Cristo y participantes de la obra en la iglesia, pues somos llamados a misionar en nuestros lugares, en nuestros hogares, nuestras familias, nuestros conocidos, nuestros trabajos. Ese es el momento. Bien, el Señor Jesús dice que Él los constituyó, ¿sí? Él es el que llama, Él es el que prepara y Él es el que envía. Entonces, pues nada más nos queda platicar con el Señor Jesucristo acerca de nuestra vida y relación con Él. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Sí, terminamos. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por estos mensajes. Ha llegado el momento esperado, el momento de la comida. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Y después de orar voy a pedir, hermanos, que si podemos pasar a esta parte en lo que acomodamos aquí adentro las